Bien. Ok, profe. Bien. Buenos días, muchachos. Estamos a 15 de octubre de 2021. Vamos a trabajar nuevamente el tema de la oración, porque hay muchas falencias en cuanto al análisis sintáctico en la oración. ¿Sí? Tenemos que aprender a hacer un buen análisis sintáctico y un buen análisis morfológico en la oración. Ahora bien, vamos aquí. La oración. La oración tiene sentido completo y presenta, ¿qué cosa? Una forma verbal conjugada. ¿Sí? Vamos con los sintagmas. Pero antes debo recordar lo siguiente. La oración está conformada ¿por qué, muchachos? ¿Por un sujeto? Sujeto, predicado, verbo. Ahora bien, vamos a hacer el análisis. En el sujeto, muchachos, en el sujeto reconozco el núcleo del mismo. ¿Por qué? Porque puede ser un sustantivo o un pronombre. Si yo no me acuerdo que es un sustantivo, tengo que repasar eso. Recuerden que nosotros dimos las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son importantes a la hora de analizar una oración. Muchachos, si usted va a una universidad privada igual de español, en todas las carreras se da español. Entonces la verdad que va a pasar páramo si no me comprende estos conceptos. Usted se va a acordar de mí cuando vaya a la universidad. ¿Sí? Yo siempre trato de ponerles ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, vamos a prestar mucha atención, que yo sé por qué les estoy insistiendo en que se aprendan esto. De aquí, esto se correlaciona con el análisis. Si usted no analiza una oración, entonces, ¿cómo vamos a hacer un buen análisis sintáctico morfológico? ¿Sí? Présteme atención. Entonces, una vez que tengo el sujeto y el predicado, el núcleo del predicado es, ¿qué cosa? Un verbo. Y yo quiero que lo recuerde siempre. Una vez que usted tiene el sujeto, automáticamente, al tener el sujeto, en ese sujeto hay un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque el sintagma nominal está conformado ¿por qué? Por un pronombre o un sustantivo. Y cuando ya usted tiene un predicado, allí automáticamente hay un sintagma verbal. ¿Y por qué, profesora? Porque en el predicado, para que sea predicado debe tener una acción, y para que sea una acción debe ser un verbo, ¿sí? Y recuerden que el adverbio es el que modifica al verbo. Entonces, de allí tenemos los sintagmas nominal, preposicional. Si encuentro una preposición en la oración, encuentro un sintagma preposicional, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos manejar. Fíjense, aquí vamos a los sintagmas, ¿ves? Un sintagma es un grupo de palabras con una función definida en la oración. ¿Ve? Aquí tenemos un sintagma preposicional. ¿Cuál es el sintagma preposicional, muchachos? Desde. A, ante, bajo, con, contra. Desde. Fíjense, aquí lo vemos. El sintagma nominal, ¿cómo lo identifico? Lo identifico en una oración porque es el núcleo de un sustantivo o un pronombre. Y el sintagma verbal es el núcleo de un verbo. ¿Sí? Y el sintagma adjetival es un adjetivo. Y el sintagma adverbial es un adverbio. Y lo identifico aquí, présteme atención, demasiado rápido. Rápido que viene siendo un adverbio. Y demasiado, ¿ve? El adverbio modifica al verbo. Aquí podemos observar que en el sintagma preposicional vamos a encontrar, ¿qué cosa, muchachos? Una preposición. ¿Ahora sí me hago entender? ¿Me hago entender? Sí. Hay que repasar esto, muchachos. Análisis morfológico y sintáctico en la oración. Cuando hablamos de análisis morfológico es uno y análisis sintáctico es otro, y se lo voy a explicar. Fíjense la diferencia. En el análisis sintáctico, ¿yo qué voy a identificar? En el análisis sintáctico voy a identificar sujeto, predicado, núcleo, objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial. ¿Sí? Y en el análisis morfológico voy a identificar
así, de esta manera. Adjetivo, posesivo, los verbos como están conjugados. Cuando yo hablo de pretérito, ¿de qué hablo? Cuando yo digo pretérito, ¿qué significa la palabra pretérito? Pasado. Pasado. ¿Quién respondió? Yair. Excelente, Yair. ¿Ves? Entonces, esto es lo que tenemos que manejar, los conceptos, no que usted se quede así pensando. ¿Sí? Hay una diferencia entre los análisis. El análisis sintáctico se aplica a los componentes de los enunciados. ¿Y cuáles son? Objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. ¿Esto a dónde lo identifico? Lo identifico en el predicado. ¿Sí? De allí vienen los sintagmas. La estructura de la oración. ¿Cómo es la estructura de la oración? Fácil, sujeto y predicado. Les dije, tenemos un sujeto expreso, un sujeto que se llama tácito desinicial. El expreso, ¿cuál es, muchachos? El que aparece en la oración. ¿Y el tácito desinicial cuál es? Me aparece en la oración. En la oración, pero lo identifico porque me hago la pregunta. Me voy a encontrar con los sujetos simples que tienen un solo núcleo y el sujeto compuesto que tiene dos núcleos. ¿Ok? El sujeto tácito de la oración no aparece en la misma, pero está indicando las desinencias. ¿Ven? Miren, ya vimos el sujeto. Predicado. ¿El predicado qué expresa? El predicado es lo que se dice del sujeto, pero el predicado es la acción. La acción que realiza ¿quién? El sujeto. ¿Y cómo lo reconozco? Por un verbo. ¿Ve? Entonces este es el análisis. Aquí tenemos la estructura del predicado. Y les expliqué el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial. El objeto directo nombra qué cosa a un objeto y recae la acción ¿sobre quién? Sobre el verbo, muchachos. Las cámaras captaron al ladrón. ¿A quiénes captaron las cámaras? Al ladrón. Al ladrón. Al ladrón. Entonces, por eso es el objeto directo. Yo me hago la pregunta. Cuando la leo, yo leo la oración, vaya la redundancia, la leo y digo, las cámaras captaron al ladrón. Ajá. ¿A quiénes captaron al ladrón? ¿Quiénes captaron al ladrón? La cámara. Las cámaras. Las cámaras. El objeto indirecto nombra al destinatario con una acción verbal a quien perjudica o beneficia el verbo. Conseguí el alimento para tu gatito. ¿Ve? Aquí hay un sujeto tácito. ¿Quién consiguió el alimento para tu gatito? Yo. Ahí me pregunto. Entonces, eso son cosas que yo tengo que analizar en una oración. ¿Vieron qué facilito? Con mis propias palabras estoy haciendo un análisis. No se aprendan las cosas textual, apréndanse las cosas como cuando se aprenden las tablas de multiplicar, apréndanse las cosas de español así. ¿Sí? Aquí tenemos complemento circunstancial de modo, complemento circunstancial de tiempo, de lugar, de cantidad. Y llegamos a lo que les había dicho. ¿Se dan cuenta por qué de último dejamos los tipos de oraciones? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Entonces, si yo no manejo las partes principales, que es el sujeto, el predicado, los sintagmas, los núcleos, cuando llego a las oraciones copulativas, me voy a enredar. Pregunto, un voluntario que diga yo, a ver, una dama, que ya participaron los caballeros. A ver, una dama. Quiero que me digan a mí, una dama. A ver, ¿quién dice yo? Tengo a Grace, tengo a Zuleimi, tengo a Daniela, tengo a Yesmarí, Yaelis. Creo que no se me escapa, Adriana. No se me escapa ni una dama. ¿Cuál de todas las damas me va a responder? ¿Quién dijo yo? A ver. ¿Escojo yo? Bien, voy a repetir, no lo escuché bien. ¿Quién va a responder, Yesmarí? ¿Quién va a responder? No, que no la escucho bien. Ah, que no, bueno, ahorita sí tengo buena señal. A ver, voy a escoger
a Zuleimi. Zuleimi, ¿me escucha? Zuleimi, ¿me escucha? No me escucha. Grace, ¿me escuchas? Sí, profesora. Bien, Grace. Usted es la elegida. Usted es la elegida. Le voy a hacer una pregunta. Grace. Si yo tengo una oración copulativa, ¿cuáles son esos verbos que yo reconozco que esa oración es copulativa? ¿Por qué se le llama copulativa a esa oración? ¿Por qué se le llama copulativa? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de especial esa oración? ¿Por qué se le llaman oraciones copulativas? Grace, ¿por qué se le llama así? ¿Por qué se le llama así? ¿Me escuchas, Grace? Expresa acciones. ¿Por qué se le llama a esta oración copulativa? Déjame ver. ¿Por qué? Se le llama... Los verbos ser, estar y parecer. Ah, eso. ¿Quién respondió? Él. Yesmarí. ¿Quién fue que respondió? Diga, profe. Yesmarí, ¿no? Yo, Yesmarí. Ese es el análisis. Todas las oraciones copulativas están conformadas por los verbos ser, estar y parecer. ¿Ven? Oraciones copulativas. Los verbos ser, estar y parecer, verbos copulativos. Las oraciones predicativas, ¿cuáles son esas oraciones predicativas? Las que tienen, yo les dije a ustedes, las que tienen todos los verbos, excepto los copulativos. O sea que yo les dije, para que se la aprendan más fácil, cuando hablamos de las oraciones predicativas, son todos los verbos, son todas las acciones, cantar, bailar, reír, excepto ser, estar y parecer. Debemos practicar esta parte de los verbos, ¿sí? Esta parte se les está costando, muchachos. Les está costando. Bien, revisando el temario del examen mensual. ¿Tienen alguna pregunta? Alguien que revise el temario. ¿Tienen alguna pregunta para el examen del día martes? ¿Algo que necesite reforzar? Profe, por mi parte, de mi parte no, nada, exactamente nada. Bien, voy a preguntar. Eduardo, Ángel, Daniela, ¿tienen algo que preguntarme acerca del examen mensual? No, profe. ¿Necesitan reforzar algo? Profe, lo que sí hice ayer fue sacar el ejercicio, Sin trampa, pero como profe. tengo el nuevo, ya lo tengo que sacar de nuevo, exactamente. Ok, voy por orden. ¿Daniela tiene alguna pregunta? No, hija. Profesora, No. hay 2 copias del examen. ¿Cómo? En el MEREP dice muestra 2 copias del examen. Ok, en el Meret te va a aparecer ahora la hora como a las 11 y algo que te llegó el examen, ¿verdad? Bueno, ese examen vas a imprimir el que dice corregido, porque viendo una imagen vi que se corrió un poquito y cuando lo vas a tener impreso, se te va a correr. Deben imprimir. ¿Cuál es el examen que tienen que imprimir? El corregido. El que dice examen corregido. A ver, aquí estamos 16. ¿Cuál es el examen que deben imprimir? El que dice cómo, Corregido. porque si imprime el otro le va a salir corrido. ¿Ok? Bien, listo. A ver, Zuleimi, Kenneth, Elvis, ¿alguna pregunta para el mensual? Saben ustedes que damos clases normales, ¿no? Ahora no No, es que profesora. el lunes, porque el lunes yo sigo con mis temas. ¿Sí? A ver, ¿no hay preguntas? Jair y No, Josué, profe. para el examen de español. Profe, yo sí tengo una duda No, que es de profe, la noticia. por otra parte no. ¿Tienes una duda? Sí, de la parte, la crónica periodística.
La crónica periodística. ¿Cuál es la duda de la crónica periodística? Si me lo puede explicar un momento, por favor. Claro que puedo. Nos quedan 4 minutos. ¿Qué página es la crónica periodística? La 194. La 294. 194. 194. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Bien. Cuando hablamos de la crónica periodística, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de la crónica periodística? Si yo te pongo a ti el ejemplo de una crónica periodística, usted la va a leer, ¿verdad? ¿Cierto que la va a leer? ¿Y qué información te está dando esa crónica periodística? ¿Qué hacen los periodistas? Buscar una fuente para redactar. Los periodistas te informan. La crónica periodística que hace, la crónica periodística te informa. Aquí está, ¿sí? La crónica periodística te informa, ¿sí? Una variación en la forma de informar. Si yo te pongo a ti a leer una crónica periodística, tú tienes que interpretar de qué se trata la crónica. ¿Se acuerdan que nosotros analizamos las crónicas? Existían diferentes tipos de crónica, ¿lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, en el caso de la crónica periodística es informar. ¿Qué hace? Comunica un hecho que sea actual, como una noticia, o puede ser un hecho que se le dio seguimiento, que estuvo en un periodo de tiempo largo, pero ¿qué pasó? Le dieron seguimiento y a eso se le llama como la crónica periodística, porque hacen un estudio, hacen un análisis. Si a usted le mandan a leer y le dice, analice y argumente una crónica periodística o redacte una crónica periodística, ¿usted qué va a hacer? Usted puede decir, bueno, en el 2021 Panamá sufrió, ¿qué sufrió en el 2021 Panamá? Desde el 2020 coronavirus. Ah, bien, eso puede ser en su momento, cuando ya estemos en el 2025, eso va a ser una crónica periodística. Uno puede decir, oye, ¿recuerdas cuando usábamos las mascarillas? Oye, ese virus nos cambió la modalidad a todos. O sea, ¿ven? Ese es un ejemplo de una crónica periodística. ¿Alguna otra pregunta? O sea que una noticia... Profe, ¿puede repasar si ¿Cómo? ¿Cómo? que sí puede repasar el sintagma? El sintagma. ¿Quién está hablando? Si puede repasar el sintagma. El sintagma no viene en el examen, pero sí te lo puedo repasar. Nos queda 1 minuto. Los sintagmas, vamos a repasarlo aquí. Los sintagmas se clasifican en sintagma nominal, los sintagmas nominal tienen pronombre y sustantivo. El sintagma verbal lo identifico por el verbo en la oración. María, escúcheme, María juega todos los días. ¿Cuál es el sujeto? María. ¿Cuál es el predicado? Juega todos los días. ¿Cuál es el sintagma nominal? María. ¿Cuál es el sintagma verbal? Juega todos los días. Entonces, allí juega es sintagma verbal. Y días, ¿qué viene siendo días? Un sintagma nominal. ¿Qué es día? Un adjetivo, un sustantivo, un pronombre. ¿Qué es día? Un sustantivo. Eso es lo que debo analizar en una oración. Si es un adjetivo, parte por parte. Si es un adjetivo, si es un adverbio, si es un pronombre. ¿Ya? Bien. Dios primero, muchachos. Nos vemos el lunes. Los que me deben hacer el lunes, entregarlas. Les voy a dar prórroga. Los que aún me deben ejercicio, se los voy a tomar del mensual. ¿Ya? Pero no me vuelvan a hacer esto, porque se supone que debían pagar sus asignaciones a tiempo.